Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Durante toda esta semana hemos estado presentando una serie de programas especiales con reportajes investigativos cuyo centro es el tema del espionaje cubano, principalmente en territorio norteamericano. Hemos presentado pues varias partes, primero a partir de un hecho que sucedió hace 32 años, lo que nos da la posibilidad de haber seguido durante 3 décadas un mismo tema, incluso una misma noticia, ¿no? En aquella época filmamos a un diplomático cubano, tercer secretario de la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, el Carlos Manuel Collazo Hussain, realizando labores de espionaje. Cuando salió nuestro reportaje, en aquel entonces el Departamento de Estado lo expulsó, le dio 48 horas para abandonar el país. A partir de ahí, pues, y de esa comprobación de la actividad de espionaje castrista en territorio norteamericano, pues también le mostramos a lo largo de esta semana mucha información que en aquel entonces la verdad es que no tuvimos tiempo de exponer. Vamos hoy a hacer un resumen de todo lo que hemos compartido con ustedes, y yo he invitado al periodista Miguel Cosío, gerente general de nuestra cadena de radio y televisión, para pues, ir compartiendo. Vamos a repetir algunas partes de lo que ya vimos y evaluarlo, y para poner en perspectiva todo lo que hemos visto. Miguel, muchísimas gracias. Gracias, Juan Manuel, por la invitación. Con nosotros. Bueno, eso que digo, la perspectiva de lo que hemos mostrado aquí al público en un momento de súper actualidad con el tema del diplomático Rocha, ¿no? Porque aquí estamos hablando de otro diplomático. Sí, mira, primero, es difícil en una profesión, salvo algunas muy escogidas, poder seguir un mismo caso en la trayectoria del tiempo. Uno lo puede encontrar a veces en el campo de la medicina, en el campo de una investigación científica, incluso en el campo legal también. Pero en el campo periodístico, seguir una misma historia durante 3 décadas, 32 años, es algo insólito, y sobre un tema que pesa, digamos, todavía en la historia presente de Cuba, en la historia pasada y en la historia presente, que es el trabajo del espionaje cubano en territorio norteamericano, en general y en particular en territorio norteamericano. Cuando tú me invitaste, me puse a pensar, dije, bueno, ¿cómo uno podría definir esta investigación? Y es, en el caso cubano, como aquel libro de Michael Ende de finales de los años 70, La historia interminable. Una novela que aparentemente era algo dirigido a los niños, era una novela infantil, pero tenía una profundidad que es la convivencia de cómo es el recorrido vital de una persona recorriendo el camino de encontrarse a sí mismo. Él lo plantea en el campo de la fantasía y en el campo de la realidad. Y es este mismo caso, es decir, una investigación que tú desarrollaste, que fue un palo periodístico tremendo. En el año 1992 trabajabas tú en ese entonces para la cadena Telemundo, y cómo a lo largo del tiempo la memoria periodística histórica a veces puede ser muy corta, pero también puede ser larga y de profundidad. Y cuando nosotros aquí empezamos a cubrir el caso de Víctor Manuel Rocha, que en el caso particular yo lo seguí bastante, y tú me dijiste, hombre, pero aquí lo que se ha planteado, se ha contado mucho sobre el caso del espionaje y la penetración cubana en nuestra comunidad, en los Estados Unidos, el caso de Ana Belén Monte, los esposos Mayer, Carlos Álvarez y Elsa Prieto. Tú citaste ahí también el caso de Mariano Faget y el caso de Víctor Manuel Rocha. Pero tú trajiste a colación el tema de cómo se mueve el mundo de la diplomacia y lo que hay detrás de ese telón. En este caso, el caso de Collazo Hussain, tercer secretario de la misión cubana en aquel entonces en Naciones Unidas, cómo no solo fue detectado y lo expulsaron, sino lo que sucedió después. Por ejemplo, hemos visto durante toda esta semana cómo era y cómo es todavía el modus operandi de Cuba, cuáles son las acciones, las vías y las formas de comunicación, las misiones particulares que tienen,
el asunto de la autoagresión. Y contamos en esta serie con varios testimonios importantísimos, por ejemplo, el de Alcibíades Hidalgo, que fue viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, fue embajador a la sazón cuando tú produces este material en el año 92, había recién llegado. Llevaba a 2 meses y algo. 2 meses y algo, del ex oficial de inteligencia y amigo nuestro Enrique García, que es un testimonio muy importante porque narra cómo y describe cómo es la estructura del aparato de espionaje en Cuba con datos. Tienes el caso de Panchito, de Francisco Ávila Escuí, que fue una pieza clave en esta investigación, y el caso de Héctor Aguililla, que además tiene un libro, que fue un diplomático cubano y también desertó. Lugares sensitivos como Siria, Irán. Estuvo mucho tiempo. Y entonces, y lo de Cohen. Y lo de José Cohen, exoficial de inteligencia, que además es una pieza clave porque es el mundo de la criptología, el mundo de cómo se transmiten, se codifican, se decodifican los mensajes. Entonces, esto puesto en el tiempo y analizado así por partes, es un trabajo extraordinario que yo creo que, primero, te felicito y segundo, me complace mucho que esta casa editorial haya podido rescatar ese material, lo hayamos podido producir con la perspectiva de hoy y se lo hayamos brindado al público. Claro, vamos a ver un pedazo de lo que tú acabas de mencionar, que son las comunicaciones, ¿no? Porque hoy por hoy debe ser todo más enredado, más complicado, más simple, más difícil, depende con el tema de la internet, de los teléfonos celulares, pero la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Y la utilización de la radio abierta para transmitir códigos de gama secreta, etcétera. Vamos a ver este pedazo. Adelante. Fue sorprendente ver cómo enviaban mensajes cifrados a través de Radio Habana, Cuba, dictando al aire números de 5 cifras. Es clásico, o sea, hay varias maneras de transmitirlo, ¿no? Eso que tú dijiste, porque yo tuve que aprenderlo en mis academias de inteligencia, eso se pone una consigna, con una consigna y los packs de números de 5 cifras. El dictado de grupos de 5 cifras emitidos por la radio abierta lo copia el agente a mano y luego lo descifra utilizando estas gamas. ¿Qué pasa? Esos mensajes se escuchaba él por Radio Habana, Cuba, sale también una voz metálica femenina como esta que tú escuchaste, que escuchaba él, en la cual empezaba a una hora determinada, a cada gente en cada lugar se le dice todos los martes, al otro todos los miércoles, a las 3 de la mañana, tú te tienes que sentar a las 2 y cada, o sea, como hay mucha gente, en muchos horarios. En este caso hay instrucciones para averiar y sabotear una flotilla pacífica del exilio. Algunos de los cifrados vienen en papel preparado para desaparecerlos rápidamente, sin dejar huellas. Le llaman papel disolvo. El papel disolvo lo que permite es que en caso de que te vayan a detener, llegue un servicio de contrainteligencia o algo, tú lo coges, te lo metes en la boca e inmediatamente se disuelve, no tienes ni que tragártelo. O sea, se disuelve inmediatamente. Es un papel con sustancia química que inmediatamente es disoluble. A ver, esto es una prueba. Los reportajes completos los presentamos. Mira, estas instrucciones para averiar una flotilla, la averiaron un barco llamado Sundance y murió una persona durante una de las flotillas. O sea, que estamos hablando de cosas muy específicas. Después veremos más. No sé, me parece interesante mostrar... Mira, es muy curioso, Juan Manuel, ahora que traes el tema de las comunicaciones, los códigos encriptados en las claves, el libro de código, las claves gamma alfanumérica. Es muy interesante porque tú traes el tema de la flotilla. Estos reportajes salieron en el año 1992. Ahora, pongamos en la línea del tiempo, ¿qué fue lo que pasó en el año 1994? Claro. Por ejemplo, el maleconazo, el éxodo del 94, etcétera. ¿Qué pasó en febrero de 1996? El derribo de las avionetas Hermanos a Rescate. Y la misión de Hermanos a Rescate era salvar a muchachos que se habían lanzado al estrecho de la Florida. ¿Y qué pasó en 1998? Septiembre de 1998. Se desmantela la red de espionaje más grande que ha tenido Cuba, conocida en territorio norteamericano, la red de Avispa.
que por cierto, yo por estos reportajes entré en un careo con el FBI porque yo necesitaba saber si Panchito Ávila Escuí, que era jefe militar de Alfa 66 y que decía ser un doble agente, era de verdad un agente del FBI. Y entonces fue Enrique García el que me dio la clave. Me dijo, mira, si es mentira, el FBI te va a decir que es mentira. Claro. Si es verdad, no te lo van a decir. Te van a decir, no comment, no tenemos comentario. Entonces, yo fui hasta el FBI con un pedazo del video que habíamos filmado en Nueva York. Aquí está Francisco Ávila Escuí, lo veo conmigo en esa época. Y el FBI no le gustó de ninguna manera lo sucedido, pero me dijeron, no hacemos comentarios. Lo que me reafirmó que Panchito era realmente un agente del FBI, era un doble agente, ¿no? El día que se devela la red Avispa, hay los 5 espías fundamentales, ¿no? Que eran mucho más que eso. El FBI da una conferencia de prensa, tiene todas, como suelen tener, tapados con una tela, las fotografías de cada uno de ellos. Y el jefe del FBI aquí en Miami, que era un puertorriqueño en ese momento, Héctor Pesquera, que después trabajó, me dice, ¿dónde está Cao? Yo dije, Dios mío, ¿qué habré hecho? Y me dice, esto es para ti, porque yo había estado un poco forzando, la libertad con que se movían aquí los agentes del FBI. Te pido ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a tener más sobre el equipo de operaciones especiales que comete asesinatos políticos, que se dedica a la subversión, y quiero escuchar también tu comentario. Es un resumen de todos estos reportajes, 8 reportajes en 5 programas especiales que hemos hecho a lo largo de la semana. Volvemos. Muy bien, continuamos hablando con el periodista Miguel Cosío, gerente general de nuestra cadena de radio y televisión, sobre esta semana de programas especiales con 8 reportajes llenos de información sobre el tema del espionaje cubano, que está, como tú decías, tiene una actualidad lamentable, vamos a decirle. Latente, la historia interminable. La historia interminable, ¿no? Vamos a ver un reportaje y vamos a desembocar en el tema de los asesinatos políticos y también de otra naturaleza, que es un grupo dentro del grupo de operaciones especiales que desde hace mucho tiempo se dedica a este tipo de actividades. Vamos a ver primero. Esta es la Dirección de Operaciones Especiales, que no solo son las tropas especiales, que es lo que conoce la mayoría de la gente, sino en esta Dirección de Operaciones Especiales hay un aparatico reducido de alrededor formado entre 40 y 50 personas, que es una copia de la DGI. Es un aparatico geográfico que existe dentro de la Dirección de Operaciones Especiales para dirigir operaciones especiales en todo el mundo. Eso quiere decir asesinatos, medidas ilegales, ejecución de acciones especiales que se ejercen por este aparato y la dirección de todos los aparatos, los movimientos subversivos que son entrenados y financiados por Cuba. Eso se dirige desde aquí. Cuba ha cometido asesinatos políticos obvios, como pudo ser el de Rolando Masferrer, enemigo personal de Fidel Castro, a quien le colocaron una bomba en su automóvil el 31 de octubre de 1975. O los asesinatos en Miami a tiro limpio de Manuel Ramírez y su esposa Lilian Rosa Morales el 2 de febrero de 1995, quienes desertaron en Moscú y estaban a punto de declarar ante el Congreso sobre la capacidad de Cuba para producir armas biológicas, entre otras revelaciones. Estamos absolutamente convencidos. Podríamos citar también el intento de asesinato en plena calle de Londres al ex mayor de la DGI cubana Florentino Aspillaga, con el mismísimo embajador castrista Oscar Fernández Mel como uno de los que disparó al oficial desertor. ¿Y por qué intentar matar a Aspillaga de una forma tan obvia? Aspillaga fue uno de los mayores fracasos, quizás el mayor fracaso de la inteligencia cubana, porque puso en evidencia un larguísimo sistema de dobles espías, es decir, de dobles agentes. Los juegos, etcétera. Y puso en evidencia también que mucho del trabajo de la CIA contra Cuba, lo que estaba era siguiendo también el ritmo de los juegos operativos que preparaban en Cuba.
Un juego operativo es cuando, por ejemplo, Cuba pone en el campo visual de la CIA o del FBI un agente cuya verdadera misión es dejarse reclutar y así penetrar los servicios norteamericanos. A ver, aquí hay varios aspectos, ¿no? Interesantes. Sí. Muy interesante. Primero, voy con el último caso, el intento de asesinato de Florentino Aspillaga. Es decir, hay que recordar, Florentino Aspillaga, junto con Enrique García en esa época, son los dos oficiales que deciden desertar. Uno desertó, en el caso Aspillaga, en 1987, octubre, si mal no recuerdo, tengo que buscar la fecha por ahí, y en el caso de Enrique García, en enero de 1989. Y la cantidad de información útil que le brindan a los servicios norteamericanos, eso pone a la defensiva a los servicios de espionaje cubanos. En el caso de Aspillaga se ha contado, entregó a los norteamericanos 28 juegos operativos, que es lo que tú acabas de explicar, que básicamente no es necesariamente que uno revele el nombre de un espía en concreto, sino la operación completa. Él estaba en la República Checa, en Checoslovaquia se llamaba en ese momento, y se va, creo que a Austria, me parece, si mal no recuerdo, y se convierte en un enemigo potencial al que Cuba tiene que eliminar. Y fíjate que escogen nada más y nada menos a Londres. Londres ha sido una de las grandes capitales del espionaje en el mundo, junto con Viena, Austria, y el embajador cubano, que era Oscar Fernández Mel, una de las personas en algún momento de su vida más cercanas a Fidel Castro, participa en esta operación. Entonces, lo expulsan, lo tienen que expulsar. Y por eso Alcibiades, en plena calle de Londres. Alcibiades tiene razón, Alcibiades Hidalgo, al decir que ese es uno de los mayores, si no el mayor fracaso del espionaje cubano. Es decir, ahí está la prueba de un intento de asesinato. Hay otros. Tú planteas muy acertadamente en la serie, no lo afirmas, pero planteas la posibilidad cómo es que Cuba, y con evidencia, cómo es que Cuba tenía un interés particular sobre la figura, la gran figura del exilio en aquellos años, que fue Jorge Mascanosa, líder de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Vamos a ver la parte de los reportajes que hemos ido presentando a lo largo de esta semana, que habla específicamente de ese tema que menciona Miguel Cosío, que es esa duda tremenda, ¿no? Cuando yo veo entre los documentos que le están pidiendo a Francisco Ávila Ascuy, el agente Adán, y que me dice él, no, pero esto es una cosa que le piden a varios para después comprobar. Información que tú te dices, ¿y para qué quieren esta información? Información personal. Claro. A ver. Pero volvamos al tema de los asesinatos políticos. Como en repetidas ocasiones he dicho, la Fundación Nacional Cubanoamericana. En 1992, los documentos revelados por el agente Adán mostraban pruebas de que Cuba planeaba algo contra Jorge Mascanosa, el enérgico chairman de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Entre la información que recopilaban sobre Mascanosa, querían saber qué tipo de pasta de dientes usaba y qué número de pie calzaba. ¿Para qué? No, el detalle tiene connotaciones realmente muy sospechosas, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahora, ¿qué pensaban hacer por los pies de Mascanosa? Ese tipo de preguntas sobre Jorge Mas tiene un solo objetivo, o sea, ¿por qué tú quieres saber cuál es la pasta de dientes? A ver si le puedes cambiar un día el tubo de pasta de dientes. ¿Por qué tú quieres saber cuáles son los zapatos? Porque el paso que viene después de eso es buscar la zapatería donde compra para ver los modelos de compra, para cambiarle los zapatos y ponerle cualquier sustancia a los zapatos. O sea, ese tipo de cosas es para matar, o sea, sin lugar a dudas. Bueno, si la pasta de dientes debe ser para añadirle algún elemento químico perjudicial a la salud, ¿no? Y el tipo de zapato, el tamaño del zapato, vaya usted a saber cuál puede ser. Es decir, ya eso es un dato de carácter físico que tiene que ver con quizás algún estudio de algún tipo de agresión. Si tú logras tener, ¿qué pasta de dientes usa Jorge Mascanosa? Tú preparas un tubo de esa pasta de dientes y dentro de esa pasta de dientes misma, preparas varios, ¿no? En Cuba logras poner un determinado veneno, por supuesto, no que te mate enseguida, sino que te provoque algo en varias veces, te provoque algo durante un tiempo,
¿Cuál es el segundo paso? Necesitas tener acceso a dónde pone Jorge su pasta de dientes. Bueno, cuando Jorge está en su casa, ¿quién tiene acceso? Por ejemplo, estamos hablando de Jorge, puede ser otra persona, pero estamos hablando del caso de Mascanosa. ¿Dónde pone su pasta de dientes? ¿Quiénes son las empleadas de la casa? ¿Quiénes son la gente que tiene acceso al baño? ¿Quiénes son? O sea, empiezas a buscar quién tiene acceso al lugar donde pone su pasta de dientes. O cuando Jorge viaja al extranjero, ¿a qué países va? ¿Ok? Entonces, bueno, si ya cuando está viajando al extranjero, está viajando a otra ciudad, te quedas en un hotel, si tienes un empleado que tiene acceso a tu habitación y sabes qué pasta de dientes usa, lo único que tiene que llegar es cambiar el tubo de pasta de dientes y ponerte los tubos de pasta de dientes. Y si le falta un poquito, sacarle un poquito de pasta y ponerlo igual. O sea una operación de asesinato, por lo que yo entiendo, ¿no? No fue mi especialidad ni nunca lo hice, pero sé cómo se hace, o sea, ¿no? Y sé cómo trabajan los servicios de regímenes totalitarios y asesinos, como la dictadura cubana. Es como todas las operaciones, son muchas piezas, o sea, no es un solo elemento, tú tienes que construir todo, pero la pasta de dientes es lo primero, tú tienes que tener con qué lo vas a matar. Después tienes que buscar la información y después tienes que tener la persona que te la ponga, pero no es imposible. En aquel lejano 1992, el agente Adán, Francisco Ávila Ascuí, le advirtió del peligro a Mascanosa. Si yo fuera ahora Mascanosa, o fuera Nazario, o fuera alguien de esta gente, yo dijera para dentro, yo me voy a cuidar muy bien. Porque si el enemigo mío quiere saber hasta qué zapato me gusta ponerme a mí, no va a ser porque me quiere regalar un par de zapatos, sino porque me los quiere quitar. ¿Ok? Hablamos directamente con Mascanosa en aquel entonces. Le comunicamos la información que la inteligencia cubana estaba recabando sobre su persona y esta fue su reacción. Todo esto es confirmación de lo que ya sabíamos y lo único que tenemos que hacer es prepararnos con inteligencia y utilizar los pocos o escasos recursos que se puedan tener para evitar que este criminal incluya un nombre más en la inmensa lista de víctimas que ha acumulado por espacio de los últimos 34 años. 5 años después, el 23 de noviembre de 1997, con apenas 58 años de edad, Mascanosa murió de un extraño tipo de cáncer. Y te digo hoy, papá, que estas palabras tuyas... Bien, cuando regresemos de la pausa me gustaría saber la opinión de Miguel Cosío sobre este tema y otro asesinato político también a la vuelta. Continuamos con este resumen final de la semana en la que hemos ido presentando distintas pruebas, análisis, testimonios, hechos concretos, documentación sobre la actividad agresiva de los servicios de inteligencia castrista en territorio norteamericano y también dentro de Cuba. En el reportaje anterior habíamos visto ese escabroso tema de Jorge Mascanosa, la información que estaban solicitando y la explicación de qué se haría con ese tipo de información. Mira, lo más importante a mi juicio de esto que tantos años después ha rescatado y hemos puesto como piezas, fichas de dominó en perspectiva, que encajan, ¿no?, perfectamente en perspectiva. En el caso concreto de Jorge Mascanosa es lo siguiente. Nosotros no tenemos evidencia, y no sé si alguien la tenga, para asegurar que Cuba asesinó o detrás de la muerte de Jorge Mascanosa hay un crimen. No existe. Puede ser una mano oculta, no lo sabemos. No sabemos qué ocurrió. Lo que sí sabemos y está demostrado hoy es que un servicio de espionaje, nada más y nada menos que el cubano, alumno, quizás el alumno más aventajado que tuvo la KGB y los servicios soviéticos y rusos actualmente, es, si buscan información, es decir, cuando tú buscas información de un enemigo, todos los servicios de inteligencia recopilan información de personas, de mandatarios, de situaciones. Para eso están las divisiones de analistas, qué gustos tiene, etcétera. Pero ya cuando entra en algo tan personal como el número de calzado que tú llevas o la pasta de diente que usas, no hay nada bueno detrás de eso. Si tú tratas de recopilar mi información privada, es por una cosa muy sencilla, que tú quieres tener en la mano todas las opciones, las que sean,
incluyendo si un día necesito hacerte daño, este es el camino que hay. Esa es la prueba más constante que al menos yo he visto en el caso concreto de Jorge Mascanosa. Que el gobierno cubano haya tratado de averiguar el tipo de pasta dental que usaba Jorge Mascanosa y el número de calzado que llevaba es lo más significativo en este caso, que después de 32 años se ha rescatado. Claro, y además, tomando en cuenta que Enrique habla de este aparatico geográfico, le llama él, que se dedica a actividades de este tipo que incluyen asesinatos políticos, que dice él que es en aquel momento era una copia en miniatura de la que se llamaba en aquel momento Dirección General de Inteligencia, hoy creo que se llama Dirección de Inteligencia nada más, correcto, etcétera, porque son personas que sacan de distintos departamentos, que no están ahí, que trabajan según las necesidades. Hay un cuento que es famoso, no sé si es una leyenda urbana o no, pero es famoso dentro del Ministerio del Interior de un killer de esto, un asesino del MININ o de la DGI, que no sé si era en Londres o en Italia, ahora no recuerdo. Fue en Italia, yo creo que el cuento que te hizo Enrique me parece que fue en Francia o en Italia. Lo han hecho varias gente, que tenía que asesinar a una persona y las instrucciones de cómo era y cómo iba vestido. Y cuando llegó a la esquina había dos que se le parecieron y que estaban vestidos prácticamente igual. Pues asesinó a los dos. Así que uno de los dos es una víctima inocente. O sea, te da el nivel de locura y el nivel de agresividad y de criminalidad y lo temerario que son. Porque aquí hace muchos años que la CIA no puede hacer nada de eso por su cuenta. No. Aquí eso no es... Para empezar, en territorio norteamericano la CIA no puede operar. Por ley y por orden ejecutiva. Hay una larga lista de regulaciones, ordenanzas. Es decir, este es un país de equilibrios, este es un país de balanza, donde los servicios de inteligencia rinden ante el Congreso de los Estados Unidos, rinden cuenta. Lo vimos en el 9/11, lo vimos, acaba de estar el director de la CIA hace poco en ambos comités, los comités de inteligencia de ambas cámaras. Es decir, este es un país de contrapeso. El asunto de fondo con los servicios de inteligencia de los regímenes totalitarios, todos, los sirios, por ejemplo, fueron súper agresivos, hay muchísimos cuentos, Irán, qué decirte, pero los servicios soviéticos, la Stasi alemana, la Securitate rumana, todas de las que Cuba bebió de ese, no diría manantial, porque el manantial de agua dulce es algo muy placentero a la vida, sino de ese estercolero. No hay regulaciones, es decir, le rendían, Fidel Castro tenía muchísimos oficiales a su servicio que no le rendían cuenta directamente a su jefe, sino a él. Es decir, no hay ley para el mundo del espionaje en Cuba. ¿Por qué? Porque es un país bajo un estado policíaco, desde arriba hasta abajo. Sí, por eso pusimos la isla de los espías, porque claro, todo el mundo se espía, todo el mundo voluntaria, involuntariamente es reclutado. Ese dato que da Enrique García del año 92, de que la Dirección General, en aquel momento se llama así, de Contrainteligencia, que es la que trabaja dentro de Cuba, que tiene 70.000 oficiales. En aquel momento. O sea, 70.000 oficiales. En aquel momento. Y cada oficial atiende a un grupo de agentes, más en Cuba a esos agentes y oficiales hay que sumarle los CDR, los sindicatos dentro de los trabajos que funcionan de cierta manera. Es un estado policíaco en una dimensión terrible. Y eso les permite a ellos, y después lo vamos a ver más adelante, pues... el Gran Hermano. O sea, es una cosa tremenda, la novela de George Orwell, 1984, donde describe ese estado, el Gran Hermano. Hay dos novelas fabulosas de Orwell. Rebelión en la Granja, o La Granja, que es el título original en inglés, y 1984 lo que describe es ese estado totalitario. Es lo que le cabe como anillo al dedo al caso cubano. Y en el tema del espionaje, algún día se sabrán las atrocidades que se cometieron durante los 65 años que llevamos. El MININ como una organización criminal y también el Departamento América y el ICAP y todo eso como un centro de subversión organizado. O sea, que además como tiene
todas las instituciones internacionales, pertenece a todas las, es mucho más peligroso. Cosas que mostramos durante esta semana. El tema de las autoagresiones. El tema de las autoagresiones es tremendo. Resulta que Panchito Ávila Cuy, jefe militar de Alfa 66, que era a la vez el agente Adán para los servicios cubanos, y Panchito para el FBI, resulta que Cuba le da $12,000 para que compre una lancha porque Alfa 66 no tenía una buena lancha en ese momento. Sí, porque Alfa 66 en Cuba lo pintaban como algo del otro mundo, pero aquí vivían de recaudaciones, etcétera. Le compran una lancha y tú dices, bueno, ¿y por qué Cuba le quiere comprar una lancha a una organización que ellos acusan de terrorista? Ah, porque Cuba organiza autoagresiones. ¿Para qué organiza autoagresiones? Bueno, lo dice Alcibiades, porque necesitan victimizarse, todo eso. En aquel momento, porque necesitaban, había surgido algo nuevo, el Comité Cubano por Derechos Humanos, Ricardo Bofill, Gustavo Arcos Bernes, etcétera, había dicho que ellos renunciaban a la violencia como método de lucha, que ellos eran pacíficos y que simplemente ellos hacían denuncias y planteaban pues una vía cívica y civil para un cambio. Eso no le convenía a Cuba. Claro. Entonces Cuba quería demostrar que el Comité Cubano por Derechos Humanos estaba mezclado con Alfa 66 y entonces inventaron o con otros grupos, Comando GL, whatever, inventaron una autoagresión donde el exiliado iba con una lista y los teléfonos que tenía eran los de Gustavo, los de Sebastián Arco, los de los disidentes pacíficos, para sacar, como sacaron en televisión, no son pacíficos, es mentira, etcétera, etcétera. No, tienes el ejemplo en el caso, por ejemplo, el derribo de las avionetas Manos al Rescate. En febrero de 1996, 24 de febrero, cayó un sábado. Tú lo cubriste como periodista. Tú fuiste allí al aeropuerto de Opaloca. Ese mismo sábado se iba a celebrar en Cuba la gran reunión o asamblea de concilio cubano. Y era un intento para unir a la oposición. Entonces, en ese momento, ese día, Fidel y Raúl Castro arrasan con toma la decisión de derribar en aguas internacionales 2 avionetas civiles pacíficas. O sea, cometen el crimen, uno de los crímenes más atroces que ha cometido el castrismo fue el derribo de esas 2 avionetas en aguas internacionales. Y yo tengo mi teoría de por qué no derribaron la tercera. Yo sé que hay muchas teorías, mucha gente donde iba Basulto, iba Silviriondo. Porque Silviriondo se cambia, que todavía no era tan conocida en el exilio, a última hora y se monta en la avioneta de Basulto. Ese día yo saco que 2 por 2 es 4 y me doy cuenta que Juan Pablo Roque era el espía que se había ido hacia Cuba. ¿Por qué? Porque trataron de vender la idea de que había sobrevivido alguien con una maleta donde estaban las pruebas de que era una agresión, qué sé yo. Y Alarcón dijo, tenemos a un sobreviviente que va a declarar. Y yo que había estado cubriendo, digo, sobreviviente, de que si lo que le lanzaron fueron unos cohetes que se los desintegraron. Entonces empecé a sacar cuenta y me percato llego a la casa de Juan Pablo Roque, bueno, ahí estaba su antigua esposa y la suegra que me botaron de allí porque creyeron que yo estaba difamando. Después me pidieron disculpas porque tuve toda la razón, ¿no? Panchito me llama por teléfono y me dice, oye, Cao, has aprendido mucho, pero en Hermanos al Rescate debe haber otro espía. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, porque ellos no van a derribar una avioneta sin saber exactamente quién está dentro de la avioneta. Correcto. Y si Juan Pablo Roque está desde ayer en Cuba, ¿no? Tienen otro más que les dice, porque ahí se montaban periodistas americanos, grandes personalidades y mujeres. Y entonces, ¿cuál era la idea? Derribar una avioneta con una mujer dentro era un poquito más complicado. Desde el punto de vista de la imagen. Esa es mi teoría, ¿no? No, es muy bueno que la traigas ahora, porque algún día se sabrá. Algún día los archivos en Cuba se van a El espía era verdad, el espía era René. René González. Era René González. Yo llegué preguntando, ¿quién era el radista de ese día? René González. Y entonces, no fue René González, pero estaba al lado del radista, transmitiéndole a Cuba quién iba en cada avioneta. Pero Cuba, fíjate, hay un mensaje que nosotros trajimos hace muchos años a Héctor Levin, que era parte de la Red Avispa y fue una de las personas que primero colaboró con el FBI me parece, en el año 1992, en los tiempos en que tú estabas en esta investigación. Y él nos contó, y está por ahí su libro, que La Habana le había transmitido un mensaje importante a Gerardo Hernández,
jefe de la red. El jefe de la red de avispas, advirtiéndole, entre tal fecha y tal fecha no se te ocurra montarte en una de las avionetas. Es decir, había una intención premeditada ya del derribo. Entonces, ese es un ejemplo, el ejemplo de las autoagresiones. ¿Por qué? Porque el propio Fidel Castro le dijo a Dan Rather en CBS en aquel entonces, en el año 90, me parece que fue 2 años después, en el 98, le dijo, no, le habíamos advertido a los Estados Unidos que no nos agredieran y nos tuvimos que defender, etcétera. Ese es el mayor caso de falsa autoagresión, de falsa agresión, desde el lado cubano, que fue una autoagresión para justificar y un crimen, el crimen más atroz que ha cometido Cuba en el aire. Bueno, junto con... Bueno, no, el remolcador 13 de marzo. Larga lista. La masacre de Canímares, etc. Cuando regresemos, crímenes dentro de Cuba que mostramos aquí a lo largo de esta semana, más el tema del testimonio de las 2 academias de la KGB dedicadas específicamente a Cuba, ahora que están reviviendo los lazos entre Moscú y La Habana. Volvemos. Muy bien, continuamos en este resumen final de esta semana sobre el tema. Miguel, cosas que también vimos lo de las autoagresiones, pero también enseñamos, eso no se había visto nunca, incluso en aquel entonces yo no lo... porque cuando yo saco el reportaje a la media hora, el Departamento de Estado expulsa al diplomático, alteró todo, esto lo reprodujo Sistemina, esto lo reprodujo New York Times, Wall Street Journal, todos los periódicos, era un bulto de periódicos sobre el tema. Los documentos falsos que le dan a Francisco Ávila Quick, Social Security, le dan una licencia de conducir, todo en Puerto Rico, ¿no? Fíjate qué interesante, donde está Ana Belén, con nombre falso. Ana Belén Montes, ¿no? Social Security, licencia de conducir falsa. Planes de escape, etcétera. Lo que te lanza directamente a la pregunta de si dentro de esas instituciones, porque está con todos los cuños esos documentos, hay personas como Mariano Fajet, que era un espía dentro de inmigración, ¿no? La idea de la... ¿para qué quieren un espía en el Social Security? Bueno, para eso mismo. ¿Para qué quieren un espía en inmigración? Para eso y para mucho más. Porque además tienen acceso a todos nuestros datos desde esas instituciones, ¿no? No, y en el caso de Puerto Rico desde 1959 mismo fue uno de los lugares donde más el aparato cubano de espionaje trabajó. Es decir, aquí se va a contar algún día el caso de los macheteros, o sea, actos de violencia. Hace poco, el hijo de una de las víctimas de aquella explosión, creo que fue en el año 75, en el famoso bar aquel, Frankie's Bar en Nueva York, le escribió una carta a Blinken cuando retiran a Cuba de la lista de países que no coopera en la lucha contra el terrorismo. El hijo de una de esas víctimas, que era un banquero, creo que era de JP Morgan, le escribió, y los puertorriqueños, el Frente de Liberación Nacional aquel puertorriqueño, los macheteros, William Morales, todos esos trabajaban para Cuba, eran dirigidos desde Cuba. Entonces, que Panchito Ávila Quick haya tenido una licencia de conducción y una tarjeta de seguridad social con un nombre falso emitido desde ahí, te dice por sí solo. El caso de Mariano Fajet igual. Así que el caso de Víctor Manuel Rocha, de los esposos Myers, en el Departamento de Estado, el caso de Ana Belén Monte en la Agencia de Inteligencia Militar de este país, en el Pentágono, y ya el caso de Carlos Álvarez y Elsa Prieto en la Universidad Internacional de la Florida. Es decir, si eso es así, imagínate en dónde no se habrán metido durante tantos años. El otro tema es el caso de Osvaldo Payá Sardiña. Vamos a ver. Pero los potenciales crímenes políticos de esa organización criminal que es el Ministerio del Interior cubano también se realizan dentro de Cuba. Mi padre vivía toda su vida a la causa de la libertad y los derechos para su pueblo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano oficial de la OEA, ha responsabilizado al Estado cubano por la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas. Ellos querían matar a Osvaldo Payá, y yo soy un convencido que Osvaldo Payá lo mató Cuba. Las organizaciones criminales son siempre peligrosas, pero cuando un Estado reconocido por las Naciones Unidas utiliza sus instituciones internas y su servicio exterior para acometer todo tipo de delitos, para la subversión e incluso para los asesinatos puntuales, tengan o no trasfondo político, el peligro se multiplica hasta el infinito.
y es un error de las naciones democráticas no combatirlo enérgicamente. Pero ojalá esta democracia maravillosa se perfeccione en el sentido de comprender mejor, de que enfrentar mejor los enemigos, porque si no esos enemigos nos pueden destruir un día nuestra querida democracia. Es interesante, ¿no? Bueno, y fue interesante todo lo que Enrique reveló sobre su paso, como dice, le sirvió a una mala causa, ¿no? Y evalúa el trabajo de la inteligencia y lo que revela sobre Moscú, etcétera, sobre sus 2 academias de la KGB, cómo lo reclutaron siendo un menor de edad, cuando se traficaba armas en Perú y se le daba a los montoneros argentinos y en Chile, etcétera. Es un aparato muy peligroso, porque detrás de todo esto, y en esta semana, es la pregunta que era la que Ana Belén Montes trataba de sembrar, de que Cuba supuestamente no es un peligro y que está ahora por la gran discusión de si está dentro o fuera de la lista de países que colaboran con el terrorismo, de si Cuba es o no un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Mira, hace poco tú le hiciste esa pregunta al ex subsecretario de Estado, yo te diría una de las vacas sagradas de la diplomacia norteamericana hacia el hemisferio, Elliot Abrams, que además fue enviado especial para el caso de Irán, fue enviado especial para el caso de Venezuela. Tú le hiciste esa misma pregunta y él te respondió: Cuba no es una amenaza, ha sido un problema. La respuesta de Elliot Abrams iba en el sentido desde el punto de vista militar, es decir, militarmente Cuba no se puede parar ni en los primeros 12 segundos al lado de la potencia militar que es Estados Unidos. Pero sí es una amenaza en la manera en que trabaja. Primero, muchos testimonios de exaltos oficiales de la CIA, del FBI, han explicado cómo Cuba aprendió de manera disciplinada de sus grandes maestros, los soviéticos de la KGB y otros servicios, el arte del espionaje. ¿Para qué? Para sostenerse en el poder. Fidel Castro entendió desde muy temprano que para jugar en las grandes ligas, ser una figura mundial, tenía que ser él mismo, es decir, el Estado de Cuba, independientemente de si estaba adherido o no al bloque soviético. Y eso lo hizo a través del mundo del espionaje. Ahora, ¿por qué es una amenaza? Pues Cuba, y lo contó Pepe Cohen aquí, Cuba, de la gran cantidad de información de inteligencia que ha recopilado a lo largo de los años en Estados Unidos, le ha pasado información a nuestros enemigos, a Irán, a los propios soviéticos, hoy a los rusos. Entonces, claro que ha sido, es y será mientras esté una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Que los políticos no lo quieran ver así, y no me refiero al caso de Elliot Abrams, porque yo sé que él lo entiende en el fondo, es otro cantar. Pero yo estoy seguro, y sobre todo después del episodio no resuelto del síndrome de La Habana, que los oficiales de los servicios de espionaje y contraespionaje de Estados Unidos, en las 18 agencias que hay, estoy seguro que comprenden que Cuba sí es una amenaza real. Claro que lo es, claro, por supuesto que lo es. Como dice Alcibiades, el tema son las influencias, ¿no? La influencia sobre Venezuela, sobre Nicaragua, sobre en Brasil, en México, la relación con México, o sea, que convierte a ese pequeño país en medio de un engranaje. Las relaciones con Rusia, ahora que se está en guerra con Ucrania, las relaciones con Irán, con Hamas, con Hezbollah. Es una cosa que lo hace muy, pero muy peligroso, porque verlo en sí mismo es un error, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado a lo largo de esta semana, tener una perspectiva un poco más amplia de todo lo sucedido. Espero que lo hayamos logrado. Cuando regresemos de la pausa, hay algo que yo quiero hablar sobre una contradicción que tenemos como periodistas cuando entramos en estos temas. Ya volvemos. Para terminar, Miguel, una contradicción. Siempre tengo la duda de, termina uno glorificando los sistemas de inteligencia castrista, y esa no es la idea, porque también quedarse callado y no mostrar su peligrosidad es un error. Entonces, por lo tanto, porque ellos viven de amenazar, ellos viven de intimidar y de decir, mira, tenemos brazos largos, somos capaces de hacer todo esto.
pero ignorarlo simplemente para no convertirnos en antena de repetición. No, yo coincido contigo. Hay que sacarlo, hay que publicarlo, hay que buscar información y yo no lo glorifico. Te voy a decir por qué. Cuba ha sufrido en los últimos 30 años muchísimos golpes en materia de espionaje. Es decir, el caso que... Vamos a comenzar por el caso de Panchito Ávila Ascuy y la denuncia que le costó la expulsión a Collazo Sayán. De ahí para acá, aquello, ¿no? De ahí para acá, ¿qué ha pasado? La Red Avispa, Mariano Fajet, Ana Belén Monte, Marta Rita Velázquez, que bueno, se escapó, vive en Suecia, pero ahí está. Carlos Álvarez y Elsa Prieto, los esposos Myers y la tapa Pomo, Víctor Manuel Rocha. Es decir, esos han sido golpes durísimos para el aparato de espionaje cubano, que ya no tienen, por cierto, el brazo de la KGB atrás, aunque sí tienen a los rusos. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por haber colaborado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por habernos seguido a lo largo de esta semana. Hoy es viernes, vamos a relajarnos. Nos vemos el lunes. Buenas noches.